Hola, muy buenos días. Hoy vamos a empezar con la ronda de 3 videos para resumir los lineamientos más importantes y las temáticas que comprende la asignatura de Antropología Cultural. Entonces, para ello, elegir los temas primordiales, que son columna vertebral para poder entender la asignatura mencionada. Primero vamos a estar hablando de la evolución del hombre, posteriormente de una de las ciencias auxiliares, que es la arqueología, y el tercero, que es la última unidad correspondiente, que denominan antropología del parentesco. A continuación voy a compartir una pantalla acerca de las diapositivas. Ahora, pues empezamos con esto. Es muy importante mencionar cuál es el tema de hoy: el origen y la evolución de los primates. Como es bien sabido, el hombre es pariente cercano a los primates. Entonces vamos a definir primero qué es, diferenciar entre los conceptos de homología y analogía, y por último reconocer e identificar las semejanzas y diferencias del hombre y del simio. Aquí tenemos un meme. Entonces aquí podemos estar estableciendo los dos primeros conceptos, donde podemos estar viendo esa conexión que hay entre el hombre y el reino animal. Sabemos, el primer concepto va a ser la homología. ¿Qué es la homología y qué podemos estar observando? En la imagen podemos ver que hay un antepasado común y a partir de millones de años, este se fue diversificando en diferentes especies, subespecies. Entonces, ¿qué quiere decir la homología? Son las similitudes que se tienen de las estructuras óseas y de diferentes partes del cuerpo, de diferentes organismos, pero que tienen un antepasado común. Eso es muy importante mencionarlo. Ejemplo, analizamos la pata del lobo con la pata del antílope, con la aleta de la ballena, con la pata también de la marmota y de la ardilla. Todas tienen funciones diferentes, pero ¿qué es y qué los conecta? Un antepasado común, pues perteneciente a los mamíferos. También tenemos analogía. Al contrario, la analogía no tienen un antepasado común, pero tienen la misma función. En la fotografía podemos estar viendo que nos están comparando la ala de un murciélago, el ala de un pájaro y de un insecto. Las tres, ¿para qué sirven? Para volar. Entonces, no tienen un antepasado común, pero sí tienen la misma función. Por su parte, a la homología, estas cuatro tienen una cierta importancia. La evolución del antepasado. Tiene que tener que estos animales, por comparar, tengan un ancestro en común. Aquí podemos estar viendo también otro ejemplo, órganos homólogos. El delfín, te están comparando la aleta, y el murciélago te está mostrando su ala. Estas tienen una función diferente, pero tienen un antepasado común que van a ser de los mamíferos. Por su parte, el órgano análogo, tenemos a un topo y nos están seleccionando la pata del mismo. Y el grillo, nos están seleccionando su cabeza. Uno es mamífero y otro es insecto. No tienen un antepasado común, pero ambas extremidades, ambas partes del cuerpo humano tienen la función de excavar. Eso es muy importante que lo mencionemos y voy a repetir. El homólogo no tienen una función en común, pero sí un antepasado común. El análogo no tienen un antepasado común, pero sí tienen la misma función. Otra conexión que tenemos del hombre con el reino animal es el órgano vestigial o atrofiado. ¿Qué quiere decir? Que en los animales y en el hombre tienen estos órganos que alguna vez tuvieron una función en vidas pasadas, en las especies. ¿Qué quiere decir? Esto nos quiere decir que el hombre, al momento de que evolucionó desde los hombres simios, los australopithecus, los Homo erectus, Neanderthalensis, Cro-Magnon, hasta los Homo sapiens sapiens, todavía tenemos estos órganos
muy importantes que son testigos mudos de nuestra evolución. No tienen una función en la actualidad, pero todavía los tenemos. Esto es muy importante resaltar. No tienen una función vital, pero ahí están. Podemos mostrar en la fotografía el pelvis y el fémur de la serpiente. Esto no quiere decir que en vidas pasadas su antepasado común tuvo patas, pero al paso del tiempo esta especie evolucionó y perdió sus piernas, pero todavía conserva dentro de ella ese pelvis y ese fémur. Ahora te lanzo la primera pregunta. Mencióname 3 órganos vestigiales que tiene el ser humano. Esta va a ser la primera pregunta que me vas a contestar en el foro. También otro de la conexión entre el reino animal y el hombre, pues tenemos el desarrollo embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas especies animales en las etapas cuando todavía se están por formar tienen una similitud. Ejemplo, ahí podemos ver el pez, la salamandra, el pollo, el cerdo y el hombre. Si nosotros podemos estar viendo en la primera figura cómo estas tienen una relación, pero al paso de los meses de formación y de gestación, prácticamente ya están agarrando las características propias de su especie. Entonces, el desarrollo embrionario es que en la primera fase inicial de formación de esta especie, todas estas tienen una similitud, pero al paso del tiempo, ya prácticamente tienen las características propias del animal o de la especie al que pertenece. Ahora, ¿qué es importante mencionar? Es resaltar que el hombre y la mujer es un animal. Descendemos del mono. La gran pregunta es, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es la ciencia que estudia y clasifica a las especies. Es muy importante mencionar. El primero que lo realizó va a ser el doctor Carlos von Linné. Y este personaje le dio este nombre científico a ello. Ejemplo, el hombre y la mujer se le conoce como Homo sapiens sapiens, hombre inteligente de 2 veces. Entonces, la taxonomía es la ciencia que trata y que clasifica a las especies según su taxón, según su reino, según su especie, según su subespecie, entre otros. Ahora, la gran pregunta también, nosotros somos mamíferos. La pregunta es, ¿somos mamíferos? Sí. ¿Qué es las 2 grandes características muy importantes? ¿Cuáles son? Que tiene el cuerpo cubierto de pelos. Y el segundo es que las hembras, las mujeres, crían con leche en las glándulas mamarias. Esa es la gran característica de los mamíferos. Pero también se le puede sumar el dimorfismo sexual marcado. ¿Qué quiere decir? Que sus gónadas, sus aparatos reproductores y ciertas características externas podemos diferenciar cuál es macho, cuál es hembra, cuál es hombre y cuál es mujer. Es importante mencionar que los mamíferos se dividen en 2 grandes especies. Los terios se clasifican en los terios y en prototerios. Estas son las 2 clasificaciones que se tienen. ¿Qué quiere decir? Y repito, los mamíferos se dividen primero en terios y prototerios. Los terios son los mamíferos parecidos al hombre, no ponen huevo, nacen directamente de la madre. Y los prototerios son aquellos mamíferos que ponen huevos. También es importante mencionar que los terios se dividen a su vez en 2 partes, en euterios y placentarios y en metaterios. Los euterios o placentarios se refiere a que las hembras dan a luz a su hijo, a su cría, al cachorro, y el proceso de maduración, de formación, es dentro de ella, pero al momento del nacimiento, prácticamente la madurez se hace por fuera de la madre. Ejemplo, la mujer y el hombre. Por su parte, el metaterio es aquel que cuando la cría nace, las hembras tienen una bolsa dosada en el vientre
y ahí terminan el proceso de formación y de maduración. Aquí podemos estar dando el ejemplo. Los terios, repito, son aquellos que nacen de la madre y los prototerios son aquellos mamíferos que nacen del huevo, como el oso hormiguero, el ornitorrinco y la equidna. Los euterios o placentarios podemos ver que es el hombre, los elefantes, los delfines, los murciélagos, el pangolín, el conejo y etc. Y los metaterios son aquellos como el canguro y la zarigüeya, como bien conocido aquí en Yucatán como zorro tlacuache, que es la especie cuando nace dentro de una bolsa adosada. Aquí tenemos muy importante la taxonomía del hombre, que va desde lo macro a lo micro. El reino animal, filium cordado, tenemos espina dorsal, clase mamífero, orden primate, familia homínido, género Homo, especie Homo sapiens, pero para podernos diferenciar de las especies antepasadas, somos Homo sapiens sapiens. Es importante mencionar y hay que irnos prácticamente miles y millones de años atrás. Los mamíferos tuvieron su historia y también los primates. Es importante subrayar que los primeros mamíferos tienen aproximadamente 70 millones de años que aparecieron en la Tierra. No convivieron con los dinosaurios. Esto es muy importante recalcar. Cada especie tuvo su inicio y esplendor. Aquí podemos estar viendo algunos de ellos. Y aquí les presento pues prácticamente el primer mamífero que se va a llamar el Purgatorius. Aquí está la especie comparada de lo que es un tlacuache y la especie que de aquí prácticamente descendemos. Recuerden que los arqueólogos siempre están buscando el eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Es la especie por el cual todos descendemos de ella. Hasta la fecha es un mito y aquí tenemos la primera especie que se le puede llamar Purgatorius. Es importante mencionar, y aquí vemos la línea del tiempo, cómo va a evolucionar los primeros primates. En el Cretácico tenemos a los presimios, posteriormente prosimios y simios. Esto quiere decir que en el Paleoceno hubo esa división entre los prosimios y los simios, y que prácticamente en el Pleistoceno ya prácticamente se van diversificando desde los lémures hasta los seres humanos. Por eso nosotros somos primos, tanto cercanos y lejanos de los monos. Los primates. Aquí podemos mencionar que es relativo a una orden de mamíferos trepadores de uñas planas y cerebro muy desarrollado. ¿Qué características tienen? Que la adaptación a una vida arbórea, a excepción del hombre que vive totalmente en la tierra, su visión es estereoscópica, que quiere decir que ve en 3 dimensiones, se sustituyen las garras por uñas planas, un dimorfismo sexual marcado, y se hace pues prácticamente a las mujeres un periodo establecido para que la cría pueda desarrollarse. Vean sobre todo la parte de los dedos, y esto es lo que nos hace diferentes. El dedo lo tenemos libre, mientras que ellos están adosados a su mano de ellos. Aquí podemos estar viendo cuál es la división que hay de los monos. Primero tenemos a los prosimios, que son lémuris, tarceros, loris y gallegos. Por su parte están lo que se le va a conocer como los primates modernos, o en su parte se le conoce también como primates superiores. ¿Qué quiere decir? Prosimios, primates inferiores, primates superiores. Como podemos observar, se divide en platirrinos y catarrinos. Los platirrinos son aquellos monos que viven en el Nuevo Mundo, en América, y los catarrinos son los que viven en el continente euroasiático africano. A su vez, se dividen en hominoides y a su vez se dividen en antropomorfos y homínidos. ¿Esto qué quiere decir? Que los catarrinos se subdividen en hominoideos y a su vez en antropomorfos, aquellos que tienen apariencia de humano, como el gibón, el orangután, el gorila y el chimpancé. Entonces, el homínido es el humano. Entonces, nosotros somos primates superiores, que son los antropoides, catarrinos, hominoideos y homínidos. Esto es muy importante mencionar.
Aquí podemos estar viendo los prosimios, ejemplo, los lémures, las musarañas, la explicación de los primates superiores, las características, y a su vez, aquí tenemos la diferencia entre los hominoideos y los cercopitecoideos. Los hominoideos, que al que pertenece el hombre, son antropoides, entre los cuales incluye al hombre, a los monos, y entre otras especies como el chimpancé, el gibón y el bonobo. Es importante concluir que cuál es la diferencia que tenemos con el simio. Nosotros ya evolucionamos, entonces tenemos tres características muy importantes. Uno, el desplazamiento lingüístico. Nosotros podemos hablar, podemos estar discurriendo. El mono prácticamente no puede y solo emite ciertos chasquidos, sonidos, etc. Los modos de vida y locomoción. Actualmente el hombre vive y la mujer a faz de tierra, en casas, habitación. Los monos viven junto a los árboles o en la copa de ellos. Su locomoción prácticamente erguidos y los monos están entre semierguidos a prácticamente agachados, en una posición prácticamente diferente al hombre. Y la forma física. Ahí tenemos una característica. Prácticamente en la evolución perdimos los cabellos, los pelos abundantes que teníamos. Esto nos hace diferentes a ellos y sobre todo lo que se le va a conocer el morro o el hocico. O en los monos, el morro está unido la nariz con la boca. Esta protuberancia se le va a llamar morro y hocico, que nosotros prácticamente desaparece y la nariz y la boca está separado prácticamente. Entonces, pues aquí te lanzo la segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre humanización y hominización? Repito, hominización y humanización. Ya van dos preguntas que me vas a contestar en el foro. Hasta luego, que tengas excelente día.